Muy bien, volvemos con Mística Pan y Vino. Lo tenemos a Fernando Montés en la mesa. Cura salesiano, llegado hace poco relativamente a la comarca. Sí, hace 3 meses, 4, a fin de año. Muy poco. Justo a fin de año. ¿Y de dónde es que venís? Yo estuve en Quilmes unos 15 años, pero tengo muchos años de Patagonia, muchos años. Sí. La 4ª vez que vengo a la Patagonia a establecerme, ¿no? ¿Y de dónde sos oriundo, digamos? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Primero fui a Río Gallego, hace muchos años fui a Río Gallego. Después estuve muchos años en Neuquén. Sí. ¿Y qué te trajo a la Patagonia, Fernando? Bueno, siempre, la primera vez porque me mandaron, pero yo venía con mucho gusto, ¿no? Uh-huh. Siempre conocer y ver gente distinta, ¿no? Estuve en San Julián también varios años y bueno, esta es la 4ª vez que vengo a vivir acá, en la Patagonia, ¿no? Decíamos que sos salesiano. Hablábamos de esto hace un ratito, que no queríamos agotarlo afuera del aire, que son los seguidores de Don Bosco, que es un cura italiano que tenía un vínculo con la Patagonia. Claro, él nunca vino acá. Nunca vino. Pero eso que hablamos de los sueños, ¿no? Sí, tuvo un sueño. Claro, y entonces él se fijó que tenía que mandar, y mandó gente muy buena, muy jugada, muy comprometida. Salió ahora un libro muy interesante que estoy leyendo que se llama algo de la imaginación de los misioneros que llegaron, no todos los que habla de acá, todo esto de acá. Y el libro ese es un libro que no tiene una posición de tipo oficial o triunfalista, ¿no? Es un libro que tiene que la fuente de información son las cartas que mandaban los misioneros de aquí hacia allá a Don Bosco, claro, ¿no? Que son una carta explosiva, algunas son tremendas, de la situación de Roca, la situación del ejército, la campaña en el desierto, todas esas cosas que pasaron terribles, sí. Con un sentido muy crítico, ¿no? Interesante. Lo que pasa es que esta gente tuvo que bancarse, venir con el ejército, porque si no podían llegar. Claro. Entonces Costamaña, que es uno de los que también pasó por acá, dice, pensá que nosotros vamos con una misión de paz al lado del ejército. Al lado del ejército. La guerra, ¿no? Claro. Bueno, interesantes. Son esas, tal vez, contradicciones, por decirlo de alguna manera, que tiene la fe y la institucionalidad de la fe, ¿no? Como que siento que hay, por ejemplo, los jesuitas o los salesianos, que tienen una postura de la fe mucho más celebrativa, mucho más de alzar la figura de Cristo como un ejemplo de bondad y no como una cuestión de orden, como se... De dogma. De dogma, ¿no? Pero decime, las contradicciones son normales. Son propias, sí, claro. Vos ponés una radio, alguien te tiene que bancar la radio y bueno, vos no podés decir cualquier cosa. Claro, sí, es así. Sí, es así. Hay gente en las radios nacionales, vos escuchás y decís, ¿cómo este tipo tiene el aviso de un supermercado, lo que sea? Y después tan crítico. Y bueno, es el derecho que hay que pagar. Claro, es muy embromado ese tema. A mí lo que me parece muy interesante es que a pesar de todo eso que circula alrededor, sigue habiendo una semilla de que uno se termina acercando a la Biblia o a alguna mirada de la iglesia y termina encontrando eso que se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo, que generó tanto fervor en un principio, ¿no? Allá. Después hay cosas, mira, hay una oración muy linda, a mí me gusta mucho por lo menos, que es de los Alcohólicos Anónimos, que no es una institución religiosa. No, pero está bastante ligada igual. Sí, pero no las iglesias, ¿no? No. Me parece a mí, va. Entonces dice, pide fortaleza para cambiar lo que hay que cambiar. Pide valor para bancarse lo que no puede cambiar. Y pide sabiduría para saber distinguir la diferencia. Es muy fuerte esa oración, es fuertísimo, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Cuántas cosas vos querés cambiar en Viedma? Y no las vas a cambiar nunca. Recién hablaban de el señor que es vicegobernador. ¿Cuántas cosas querrá cambiar?
Y muchas cosas están a mano atada, ¿viste? Claro. Y te la tenés que bancar y... Yo sin perder la esperanza, que creo que para eso sirve la fe. Claro, y sin arrugar, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, yo digo Francisco, ¿cuántas cosas querrá cambiar este hombre? Bueno, pero él habrá dicho, yo estas las puedo cambiar, estas no las puedo cambiar, a estas las dejo como están, pero yo le engancho por acá. Y ahí es donde el río empieza a cambiar. A correr un poquito, ¿no? Sí. Claro. Pero se necesita sabiduría para eso. Sí, sí. Y serenidad, y no nada de ansiedad, y nada de eso. ¿Y qué rol cumple la fe para vos en ese camino? Y la fe es la fe religiosa también. Sí. Ese, para mí es bueno, no lo digo yo, lo dice gente que piensa, es la clave de la cultura. Es la clave de la cultura, la fe, ¿no? ¿Por qué? Y porque es el corazón de la persona. Claro. Es lo que motoriza. Claro, lo que hace que la persona pueda ir adelante, ¿no? Te encontrás con cada situación, aquí mismo, en Viedma, cada situación que vos decís, si esta persona no tuviera fe, es decir, no pudiera pensar que hay otra dimensión de la vida a la cual uno puede apostar, eso se pegaría un tiro. Lógico. Vos sabés que te cuento una cosa que me pasó trabajando en el kiosco ahí que nos conocimos. Sí. Una vez vino un chico, entró, me tocó y me dijo, a quien yo sirvo está más vivo que nunca. Y me lo dijo, a mí me chocó cuando me lo dijo, porque yo dije, ¿por qué me dice a mí esto? Pero yo le vi los ojos y vi ahí en sus ojos un fuego, una cosa viva de su alma, que es esa idea que él tenía, que él me quería transmitir, Sí. lo hacía seguir adelante, lo hacía sostenerse con una fuerza que tal vez uno no, qué sé yo, habrá gente que con menos fe o menos asidero en cosas vive una existencia un poco más vacía, tal vez. Y a mí me impactó eso, yo siendo una persona un poco más atea que él. Pero me pareció fantástico lo que a él le pasaba y me hace pensar en esto que vos decís, que tal vez ese hombre sin esa fe no podría hacer nada de lo que hace en su día a día. Por supuesto, hay gente que... el mundo de los creyentes es así, ¿no? Con todas las ambigüedades que puede haber en las personas. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Eso está. Es un dato de las realidades. Pero digo, el mundo creyente es un mundo muy firme en muchas cosas, ¿no? Muy firme. Incluso después llevada al campo del compromiso social, al campo de la política, al campo, ¿viste? Cuando también la fe es una cosa que se presta a la manipulación. Es lógico, se presta a la manipulación, ¿no? Pero bueno. Es un arma de doble filo. Claro. Exactamente. Pero todas las cosas se prestan a la manipulación. Qué sé yo, la mamá que manipula al hijo, o el hijo que manipula a los padres. Y bueno, es una cosa tan sagrada, el cariño entre padre e hijo, que está manipulado a veces, ¿no? Sí, no es tan fácil ese tema, pero es imposible, es importante saber caminar por ese, como un precipicio, me parece a mí, ¿no? Fernando, y hoy en Argentina, bueno, en este contexto tan particular que estamos viviendo, ¿cómo pensás que la Iglesia puede o está parada? ¿Cómo está parada en este conflicto? Porque está clarísima la polarización que hay en la sociedad y desde hace mucho tiempo y no es de ahora. Y hay mucha gente que ha perdido, me da la sensación, la fe en los políticos, en quienes conducen los destinos de nuestro país, de nuestros lugares. Y también va perdiendo como la fe en general, me parece, ¿no? Yo creo que los sectores dirigentes de todos los niveles, ¿no? Están en un momento crítico muy importante, ¿no? En un momento hay mucha decepción, ¿no? Pero en ese sentido, digamos, cuando Francisco habla del compromiso de los cristianos en la política, ¿no? Que la política no es mala palabra, que la política es muy importante porque es
es la polis, es la ciudad, es el gobierno de la ciudad, pero desde los pobres, no desde el poder económico como tenemos ahora, ¿no? Entonces es una cosa importante, ¿no? En ese sentido, me parece que, y bueno, hay como una deuda, porque la política se ha desprestigiado tanto que nos hace mal a todos, ¿no? Rompe un poco el tejido social, esa falta de representación y la incertidumbre con respecto a las instituciones. Y cuando vos ves las expresiones políticas que hay en la Argentina, no hablo de las personas, porque las personas son siempre rescatables, digamos, ¿no? Pero vos ves el lenguaje, ves cosas, ves afirmaciones, ves marginaciones, exclusiones. Vos decís, ¿dónde vamos? Así no vamos, así no va el país, ¿viste? Me parece a mí, ¿no? Y ahí, en ese sentido, lo que vos preguntabas, me parece que la fe tiene un rol importante, ¿no? Pero ¿en qué sentido? ¿En el de inspirar o en el de reconstituir ese vínculo? Y porque la fe tiene dos elementos, ¿no? Por un lado, el anuncio de que hay algo distinto, sí, a partir de la figura de Jesús de Nazaret, el anuncio y la denuncia, ¿no? Claro. El anuncio y la denuncia. Bueno, ahora estamos en una época en la cual la denuncia cuesta un poco. Pero está ahí. ¿Cuál es la denuncia? Y cuando vos ves que hay gente que quiere... De lo injusto. Claro, gente que quiere poner la edad mínima a los 13 años, pero lo vamos a sacar del jardín infante y lo poner preso a los pibes. Claro. No vamos a las causas, nos quedamos siempre con la fenomenología de los hechos, pero eso ahí no llegás. ¿Nos falta profundizar, decís? Pero por supuesto, pero hay gente que quiere que no se profundice. Claro, sí, porque le sirve rascar la superficie, es mucho más sencillo. Creo que lleva mucho más trabajo profundizar y pensar las causas. Francisco dice, mira, si hay ¿por qué hay violencia? Y porque hay exclusión, porque hay una gran grieta en el campo económico y social, y porque hay marginación. Siempre va a haber violencia, si no vamos a las causas de eso, pero las causas de eso tienen nombre y apellido. Entonces, ¿cómo haces? ¿Viste? No, entonces, hoy, perdón. No, digo, la Iglesia tiene una función muy importante que viene del tiempo bíblico, no es un invento de no sé, de un filósofo o un teólogo actual, no, viene de tiempos bíblicos, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Qué le pasó a los profetas? Claro. A los profetas, ¿qué le pasó a Jesús? Hoy Viernes Santo. Jesús no murió de gripe, claro, no murió en un hospital, murió asesinado. Por el Imperio Romano. Claro. Y por el poder que no quería que siguiera vivando Giles, digamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, por eso el tema de hoy, el día de hoy, que es el Viernes Santo, es un tema para pensar muchas cosas, un día para pensar muchas cosas, ¿no? Y digamos, la práctica religiosa en la iglesia, ¿no? En los cristianos, que estos días es muy abundante, digamos, está bien, tiene que ayudarnos a ver qué estamos aportando al mundo, ¿no? Claro. A la sociedad esta concreta que tenemos. ¿Qué es lo que se puede rescatar de este momento de la crucifixión o de ese sacrificio hoy para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, más que no hablando de Argentina, sino más hablando de nosotros? Que es importante dar la vida. El sacrificio. En el lugar donde uno está, apostar a dar la vida por un mundo mejor, más justo, más equilibrado, más, ¿no? Más amoroso. Y saber, claro, en términos religiosos se dice más misericordioso. Más misericordioso. Claro. ¿Cómo estás viendo la realidad de Viedma, a pesar de que hace poquito que estás? No puedo decir, porque sería una aventura de mi parte, ¿no? Pero no es distinta a la del país, ¿no? Que de otros lados, claro. No es distinta a la del país. Estos días, esa marcha que se hizo el 24, que me resultó muy interesante, ¿no? Bueno, yo no conocía a nadie de los que estaban ahí, salvo al obispo que estaba y a algunos más, a Luis,
pero y alguno más que conozco de hace muchos años, pero son signos, ¿no? Son signos. Son cosas que van pasando, que se van Pero moviendo. las cosas que han cambiado en la sociedad, en la historia, digo yo, ¿no? En la historia, siempre empezaron por semillas, ¿no? ¿No lo dijo Francisco esto, o tal vez estoy diciendo una pavada, que la cuestión no es ocupar espacios, sino iniciar procesos? Claro. Sí, Y eso me parece lo más revelador. En términos políticos lo habló, porque se habla mucho de el repartir cargos o de hablar mucho de la militancia más electoralista y de acomodarse y las listas y no sé qué, y termina desenfocándose la cuestión de tal vez hace falta una palabra en el momento justo para poder iniciar un proceso que se nos escapa de las manos. Claro. Y yo creo que esa postura misericordiosa, como decíamos recién, es algo para rescatar, para poder accionar en la vida. Y para eso hay que liberar talentos, ¿no? Hay mucho talento escondido, muchos pibes, mucha gente joven y gente grande también, ¿no? Que están ahí, están como encerrados, ¿no? Dudando. Y No, cuando están ocupados en sobrevivir también mucho. Y sí, Porque cuando uno se ocupa en sobrevivir y no en vivir y en realizarse. pero perdón si vuelvo al tema anterior, Sí, ¿no? Cuando vos pensás, por ejemplo, el tema de lo que se leyó hoy en todas las iglesias, ¿no? El tema se llama de la pasión de Jesús. Todo el proceso ese es terrible. Es terrible. Yo no sé cómo aguantó. El momento en el que él duda, ¿no? Eso es el Jueves Santo. No, pero es un momento de Jesús enfrentado con todo el poder. Eso que se habla lo dice la historia, ¿no? Eso se habla de Herodes y de Pilato, pero esos eran los hijos de su madre, esos tipos eran terribles y representaban al poder económico, real, político, social y casi religioso, ¿no? Y Jesús lo enfrenta, ¿no? Hay un diálogo en el Evangelio de Juan entre Jesús y Pilato. Yo digo, ¿viste cómo hizo? Porque llega castigado, azotado, torturado, humillado, vendido. Y le habla con altura. Y lo encara Pilato, que era el representante del dueño del mundo, era como si fuera el delegado de Trump. Claro. Y lo encara y le dice, esto que vos me preguntás, ¿lo decís por vos o te lo dijeron otros? Pero eso hay que decirlo ahí adelante, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, esa fortaleza mucha gente la tiene hoy también, ¿no? De enfrentar a ciertos sectores del poder y del dinero también, por supuesto, y de encarar la situación de defensa de los pobres, ¿no? Sí. No, el tema de... Mira, hay un hecho tan interesante que lo estaba leyendo el otro día. Hay un historiador antiguo, ¿no? Que se llama Flavio Josefo. Sí. Un judío que era un tipo muy importante, era un tipo bastante joven, importante, que lo mandan, era miembro del Sanedrín, que era el Consejo Supremo, lo mandan de interventor a Galilea, que es la provincia de Jesús. Ahí la guerrilla lo vuelve loco, las guerrillas se llamaban los celotes, que después toman la ciudad, toman todo, ¿no? Bueno. Entonces, Flavio Josefo, que después se vendió a los romanos, se pasó de bando. Sí, se pasó de bando y los romanos le pagaron bien y fue el que dejó cosas históricas muy interesantes. Él cuenta quién era Pilato. Mire, si no tiene relación con la realidad hoy, dice, Pilato era asesino. No le interesaba el mundo religioso de judío porque él era romano, era un personaje superior para ellos, ¿no? Lo trajeron de Roma y lo pusieron ahí como interventor, prefecto se llamaba. El tipo odiaba a los judíos, entonces los provocaba, los volvía loco. Mirá lo que hizo. Un día, dice Flavio Josefo, había que construir un acueducto porque Jerusalén es una ciudad con poca agua, muy desértica, ¿no? Entonces, ¿qué hace este hombre? Mete la mano en los dineros del templo, que para un judío fervoroso eran dineros sagrados, porque lo habían puesto ellos.
O sea, en vez de traer dinero de Roma, Claro. se lo hace pagar a ellos. Bueno, y la gente protestó, tenían las manifestaciones todos los días. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Mirá, buscó varios, hoy diríamos militantes, ¿no? Varias gente y los disfrazó de paisanos, de gente común, y los metió entre la muchedumbre. Le dijeron de todo a Pilato, la muchedumbre, hasta que a una señal, que no sé si vino de Pilato o de algún capataz de Pilato, le empezaron a pegar a la gente. Murieron un montón de gente, dice Josefo, ¿no? Murieron un montón de gente y termina diciendo, ahí la sedición se apagó. ¿No? Bueno, Mirá si no se relaciona con las cosas que sí. pasan hoy en día. Pasa eso todos los días. Con distintos gobiernos ha pasado Sí, eso. sí, sí. Bueno, hace 20 días con los jubilados. Bueno. sí, este- el jueves, el miércoles. Este mismo miércoles Este mismo Miércoles, miércoles, sí. sin ir más lejos. hubieron Sí. heridos. Todo. Es muy interesante. Nosotros al principio yo leía un poema de Antonio Machado. de Antonio Machado, La Saeta, que dice en un momento, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y me parece que es la figura a rescatar ¿Sino a qué? al que anduvo en la mar. Sí, sí. No, claro. no rescatar la figura de la ejemplificadora del Imperio Romano, de ese hombre crucificado por rebelarse contra el poder, sino rescatar a esa persona que a través de su tránsito hacia ese sacrificio pudo dejar un mensaje tan poderoso que todavía resuena hoy 2000 años después. Sí, que va, como que la salida va para otro lado, ¿no? Claro. Mira, ahí no sé si tiene que ver esto, pero ahí en Don Bosco, frente a la iglesia de Don Bosco, hay una imagen que es tan impresionante en el jardín, ahí en el patio está, de Sati con un pibito. Es impresionante esa imagen, la hizo Santana, que es el mismo que hizo el Vía Cristi en Junín de los Andes. No sé si lo no. conocen. Sí, es una cosa. Bueno, es una ternura tiene esa imagen entre el pibito que está mal y el viejo Sati, que ya es un hombre de edad, pero tiene una mirada y unos gestos que vos decís, bueno, es el camino de Jesús, ¿viste? Claro. Es el camino de Jesús, es decir, la insistencia medio tosuda, ¿no? En lo que vos creés que hay que hacer y se sigue, ¿no? Y se da la vida. Dice, hasta las últimas consecuencias. Claro, claro. Bueno, Fernando, yo de corazón te agradezco por haber venido. No. Lamento tener tan poquito tiempo, pero estaría bueno en alguna otra oportunidad seguir charlando, Cuando quieran. porque es muy interesante también y creo que es un momento que pide Un poco de reflexión. reflexionar Sí. sobre ciertos símbolos que por ahí uno toda la vida dio por sentado porque están ahí en la casa y en la escuela y en todos lados, Sí, sí, sí. y que de repente al redescubrirlos por ahí con un tiempo el mensaje es otro el que uno recibe, así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos a un cortecito y Y ya seguimos.